Esta historia comienza en un lugar que en los mapas parece pequeño, casi insignificante, pero que con los años aprendió a ocultar el ruido bajo una capa espesa de silencio, una ciudad costera del este de España, bañada por el Mediterráneo, promocionada durante décadas como un refugio de tranquilidad, con playas limpias, jubilados paseando al atardecer y jóvenes estudiantes que parecían tener el futuro asegurado. Una de esas ciudades donde, según los folletos turísticos, nunca pasa nada, aunque la realidad demuestra que precisamente en esos lugares es donde las cosas suceden durante más tiempo sin ser vistas. Era octubre de 2014 cuando todo empezó, o al menos cuando quedó registrado oficialmente, porque como descubriríamos más tarde, el origen real de esta historia se remonta mucho más atrás. Aquella mañana era fría para los estándares de la zona, el cielo estaba cubierto y el viento arrastraba hojas secas por las aceras del centro, mientras la ciudad despertaba con su rutina habitual, sin saber que ese día marcaría un antes y un después. Lucía Herrera tenía 19 años, estudiaba primer curso de psicología en la Universidad Provincial y vivía con su madre en un pequeño piso cercano al puerto. Según quienes la conocían, era una joven responsable, tranquila, sin antecedentes de problemas graves, con un círculo social reducido y hábitos previsibles, alguien que no desaparece sin dejar rastro, alguien que no corta contacto con su familia de un día para otro. La última vez que fue vista con vida, Lucía salió de casa alrededor de las 7:30 de la tarde, dijo que iba a encontrarse con unas compañeras para preparar un trabajo y que volvería temprano. Llevaba el móvil cargado, su mochila habitual y una chaqueta ligera, nada indicaba que no regresaría. A las 10 de la noche, su madre intentó llamarla por primera vez y no obtuvo respuesta, a las 11 volvió a intentarlo, y a medianoche el teléfono ya estaba apagado. A la mañana siguiente, Lucía no se presentó a clase, algo que jamás había ocurrido, y fue entonces cuando la preocupación empezó a transformarse en miedo. La denuncia por desaparición se presentó ese mismo día, el 15 de octubre de 2014, y en las primeras horas la policía actuó siguiendo el protocolo estándar, llamadas a amigos, revisión superficial de movimientos bancarios, comprobación de hospitales. Las respuestas fueron siempre las mismas: nadie la había visto después de aquella tarde, nadie sabía dónde estaba, nadie recordaba nada fuera de lo normal. 2 días después, el caso fue clasificado como desaparición voluntaria, una etiqueta que, aunque suene administrativa, tiene un peso enorme, porque determina cuántos recursos se destinan, cuánta urgencia se aplica y cuánta atención recibe un nombre en una lista que crece cada año. Según el informe oficial, no existían indicios de delito, no había señales de violencia, ni mensajes de despedida, ni conflictos aparentes. Lucía, según esa versión, había decidido irse por su cuenta. Pero esa conclusión temprana empezó a generar preguntas casi de inmediato, sobre todo entre quienes conocían a la joven, porque nada en su comportamiento previo encajaba con esa hipótesis. Su madre insistió desde el primer momento en que su hija no se habría marchado sin avisar, sin dinero suficiente, sin documentación completa, y sobre todo sin despedirse. Sin embargo, sus palabras quedaron reflejadas en el expediente como opinión familiar sin pruebas objetivas. Las búsquedas iniciales duraron apenas una semana, algunos carteles pegados en farolas, un par de batidas simbólicas en zonas cercanas al puerto y al paseo marítimo, y luego el silencio administrativo, ese tipo de silencio que no hace ruido pero que pesa más que cualquier respuesta. Con el paso de los meses, el nombre de Lucía Herrera fue desapareciendo de las conversaciones, de los titulares locales y finalmente de la memoria colectiva, convirtiéndose en un archivo más dentro de una comisaría que manejaba decenas de casos similares. Oficialmente, el expediente quedó archivado en 2015, bajo la categoría de desaparición no criminal, una decisión que cerró puertas antes de que muchas se hubieran abierto. Lo que nadie podía imaginar en ese momento es que la desaparición de Lucía no era un hecho aislado, sino la pieza más visible de un patrón mucho más amplio, una historia que conectaba nombres,
Fechas y decisiones tomadas en despachos donde nunca entró la luz suficiente y que durante años permaneció enterrada bajo informes incompletos, testimonios ignorados y una red de silencios compartidos. Este documental no empieza preguntando quién se llevó a Lucía Herrera, sino algo mucho más inquietante: cómo fue posible que una joven desapareciera en una ciudad pequeña, con cámaras, testigos potenciales y registros, sin que nadie pareciera buscarla de verdad, y por qué, una década después, alguien decidió volver a abrir una carpeta que muchos preferían no tocar. Cuando el expediente de Lucía Herrera fue archivado, no hubo una rueda de prensa, ni una explicación pública detallada, ni una despedida simbólica para la familia. Simplemente dejó de ser una prioridad y pasó a ocupar un espacio gris dentro de los archivos policiales, ese lugar donde van a parar los casos que oficialmente no presentan indicios de delito, aunque en la práctica nadie puede explicar con claridad qué ocurrió realmente. Para la policía local, el cierre del caso significaba que no había recursos suficientes para seguir investigando una desaparición considerada voluntaria. Para la madre de Lucía, significaba algo muy distinto: el comienzo de una lucha solitaria contra una versión oficial que jamás aceptó. Durante meses recorrió comisarías, habló con funcionarios, escribió cartas, pidió reuniones que nunca llegaban, siempre con la misma respuesta educada pero fría: no hay novedades, no hay nuevas pruebas, si su hija quiere volver, volverá. Con el tiempo, algunos agentes empezaron a sugerirle, en voz baja y fuera de acta, que era mejor aceptar la situación, rehacer su vida, asumir que su hija había decidido marcharse, como si el dolor pudiera archivarse del mismo modo que un expediente. Pero mientras las instituciones cerraban filas, en el entorno más cercano de Lucía comenzaron a surgir dudas que nadie parecía dispuesto a escuchar. Compañeras de universidad recordaban conversaciones extrañas en las semanas previas a la desaparición, comentarios sobre sentirse observada, sobre un miedo difuso que no sabía explicar. Aunque nunca llegó a denunciar nada formalmente, un profesor mencionó más tarde que Lucía había faltado a varias clases sin justificar, algo que no coincidía con su perfil habitual, pero esa información jamás quedó reflejada en los informes iniciales. Incluso un camarero de un bar cercano al puerto declaró, meses después y ya sin esperanza de que su testimonio sirviera de algo, que la había visto la noche de su desaparición hablando con un hombre mayor, bien vestido, alguien que no encajaba con el entorno habitual de los estudiantes, pero su declaración fue considerada poco fiable por haberse presentado demasiado tarde. La ciudad, mientras tanto, seguía con su rutina, y el nombre de Lucía empezó a sonar incómodo, como si recordarlo implicara aceptar que algo no funcionaba como debía. Algunos vecinos evitaban el tema, otros bajaban la voz cuando alguien lo mencionaba, y no faltaban quienes repetían la versión oficial como un mantra tranquilizador: seguro que se fue con alguien, los jóvenes hacen esas cosas, si no ha vuelto, será porque no quiere. Sin embargo, lo más inquietante no eran las opiniones, sino los vacíos: cámaras de seguridad que supuestamente no funcionaban esa noche, registros de llamadas incompletos, horarios mal anotados, patrullas que nunca quedaron claramente documentadas, pequeños detalles que por separado podían parecer errores administrativos, pero que juntos empezaban a dibujar un patrón de negligencia difícil de justificar. Años después, al revisar el expediente completo, un dato llamaría especialmente la atención de los investigadores: en los primeros 3 días tras la desaparición, cuando las probabilidades de encontrar a una persona con vida son mayores, no se activó ningún protocolo de búsqueda ampliada, ni se solicitó apoyo regional, ni se analizó en profundidad el entorno personal de la joven. Todo se resolvió con rapidez, demasiada rapidez, como si alguien hubiera decidido desde el principio que no valía la pena profundizar. Y es precisamente en ese punto, en esa decisión temprana de mirar hacia otro lado, donde este caso empieza a transformarse de una simple desaparición en algo mucho más complejo. Porque cuando una investigación se cierra antes de tiempo, no solo se pierde una verdad posible, sino que se abre la puerta a que otras historias, similares y silenciosas, queden enterradas del mismo modo.
Con el paso de los años, la desaparición de Lucía Herrera dejó de ser un tema de actualidad incluso en la prensa local, pero eso no significó que hubiera desaparecido del todo. Simplemente se transformó en un recuerdo incómodo, en una historia que se mencionaba de forma esporádica y siempre acompañada de la misma frase resignada, nunca se supo qué pasó, una expresión que en esta ciudad parecía funcionar como punto final para cualquier pregunta incómoda. Sin embargo, mientras el silencio se normalizaba, comenzaron a aparecer coincidencias que en su momento nadie conectó, pequeñas noticias dispersas que pasaron desapercibidas porque nunca se presentaron juntas. Una joven encontrada muerta en un descampado a 30 kilómetros, catalogada como suicidio pese a la ausencia de nota. Un estudiante extranjero que abandonó la ciudad de forma repentina tras denunciar amenazas y cuyo caso se archivó por falta de pruebas, una camarera que declaró haber sido acosada por un cliente influyente y que retiró su denuncia pocos días después sin explicación. Cada historia, por separado, parecía no tener relación con la desaparición de Lucía, pero todas compartían un elemento común: la rapidez con la que los expedientes se cerraban y la facilidad con la que ciertas preguntas quedaban sin respuesta. Fue un periodista local, años más tarde, quien empezó a sospechar que no se trataba de hechos aislados, sino de una sucesión de decisiones que apuntaban siempre en la misma dirección, hacia la protección de determinadas personas y la desactivación sistemática de cualquier investigación que pudiera incomodar a ciertos círculos de poder. Al revisar hemerotecas y antiguos informes policiales, encontró nombres que se repetían en segundo plano, nunca como protagonistas, siempre como figuras respetables, empresarios, patrocinadores de eventos municipales, colaboradores habituales del ayuntamiento, personas a las que nadie parecía querer señalar directamente. En varios de los casos, las víctimas habían tenido algún tipo de contacto previo con estos entornos, a veces laboral, a veces casual, a veces imposible de demostrar con documentos oficiales, pero suficientemente persistente como para despertar sospechas. Cuando el periodista intentó acceder a entrevistas con responsables policiales de aquella época, la mayoría declinó hacer comentarios o se limitó a repetir que todas las actuaciones se habían realizado conforme a la ley, una respuesta estándar que evitaba entrar en detalles. Otros, ya jubilados, aceptaron hablar sin ser grabados y dejaron caer frases que resultaban tan inquietantes como ambiguas: había órdenes de no remover ciertos asuntos, no todos los casos interesan igual. En una ciudad pequeña, todos se conocen. Mientras tanto, la madre de Lucía seguía acumulando carpetas, recortes de prensa y notas manuscritas, convencida de que su hija no era la única y de que algún día alguien escucharía. Lo que ella no sabía entonces es que, una década después de aquella noche de octubre, un cambio aparentemente administrativo, la llegada de una nueva Fiscalía Anticorrupción a la región, haría que viejos expedientes volvieran a abrirse, no por compasión ni por insistencia familiar, sino porque alguien, revisando cifras y patrones, empezó a preguntarse por qué en esa ciudad concreta había tantos casos cerrados sin investigación profunda, y por qué casi todos compartían el mismo destino: el olvido. La reapertura de los expedientes no comenzó con el nombre de Lucía Herrera, sino con una auditoría interna que, en apariencia, no tenía nada que ver con desapariciones. A finales de 2024, la Fiscalía Anticorrupción inició una revisión rutinaria de subvenciones municipales y contratos públicos en varias ciudades costeras del este de España, y fue en ese contexto administrativo, frío y aparentemente ajeno al drama humano, donde surgió una anomalía que nadie había sabido explicar durante años: una concentración inusual de casos archivados de forma prematura, muchos de ellos relacionados con muertes ambiguas o desapariciones de jóvenes, todos resueltos con la misma etiqueta genérica y todos coincidiendo temporalmente con decisiones tomadas por los mismos responsables policiales y judiciales. Al cruzar fechas, nombres y resoluciones, los analistas detectaron que, entre 2009 y 2016, esa ciudad había cerrado un número desproporcionado de investigaciones sin solicitar peritajes externos.
sin activar protocolos regionales y sin elevar los casos a instancias superiores, algo estadísticamente improbable si se trataba solo de casualidades o errores aislados. Fue entonces cuando el expediente de Lucía volvió a salir del archivo, no como una excepción emotiva, sino como parte de un patrón que empezaba a tomar forma. Al releer los informes iniciales con una mirada distinta, surgieron detalles que antes habían pasado desapercibidos, inconsistencias horarias en las declaraciones, páginas completas redactadas con el mismo lenguaje mecánico en casos distintos, firmas que se repetían en decisiones clave y, sobre todo, la ausencia sistemática de determinadas diligencias básicas que en cualquier otra ciudad se habrían considerado obligatorias. Uno de los fiscales describiría más tarde ese momento como la sensación de estar leyendo siempre el mismo caso, con nombres diferentes, una frase que resume la inquietud que empezó a crecer dentro del equipo. A medida que avanzaba la revisión, comenzaron a aparecer conexiones indirectas entre víctimas que jamás se habían relacionado entre sí, llamadas desde números no identificados que coincidían en varios expedientes, testigos que se retractaban de manera casi idéntica, informes médicos redactados por los mismos profesionales y aprobados sin cuestionamientos. Nada de eso constituía aún una prueba concluyente, pero juntos dibujaban un mapa inquietante, una estructura de decisiones que parecía orientada no a esclarecer, sino a cerrar. Para los investigadores, la pregunta dejó de ser qué le había pasado a cada una de esas personas y pasó a ser por qué el sistema había reaccionado siempre de la misma manera, y fue en ese giro, en ese cambio de enfoque, donde el caso dejó de ser una suma de tragedias individuales para convertirse en la sospecha de algo más profundo, algo que había funcionado durante años sin necesidad de ocultarse demasiado, porque nadie estaba realmente mirando. A medida que la Fiscalía avanzaba en la revisión cruzada de expedientes, el foco se desplazó inevitablemente hacia las personas que habían tomado decisiones clave durante aquellos años, no como acusados formales, sino como piezas repetidas dentro de un mismo engranaje administrativo, comisarios, inspectores, médicos forenses y funcionarios judiciales que aparecían una y otra vez en casos distintos, siempre en momentos determinantes, siempre firmando resoluciones que ponían punto final a investigaciones aún incompletas. Ninguno de esos nombres era desconocido en la ciudad, al contrario, muchos gozaban de una reputación intachable, participaban en actos públicos, recibían reconocimientos institucionales y eran presentados como ejemplos de profesionalidad y compromiso con la comunidad, lo que hacía aún más difícil plantear cualquier duda sin ser acusado de conspiranoico o malintencionado. Sin embargo, al reconstruir cronológicamente los hechos, los investigadores detectaron una pauta preocupante en casi todos los casos sensibles. Las decisiones más controvertidas se tomaban en lapsos de tiempo extraordinariamente breves, a veces en cuestión de horas, sin dejar margen para contrastes externos o segundas opiniones, como si existiera una prisa estructural por cerrar antes de que alguien pudiera hacer demasiadas preguntas. Esa prisa se reflejaba también en la gestión de los testigos, muchos de los cuales habían declarado inicialmente percepciones vagas pero inquietantes, discusiones, presencias fuera de lugar, sensaciones de amenaza, y que posteriormente, tras breves contactos con la policía, modificaban su versión o directamente optaban por no colaborar más. En los expedientes, esos cambios quedaban registrados de forma aséptica, sin análisis del porqué ni seguimiento posterior, como si la retractación fuera una conclusión en sí misma. Cuando los fiscales comenzaron a localizar a algunos de esos testigos años después, se encontraron con un denominador común: miedo. Miedo a perder el trabajo, a verse señalados en una ciudad donde todo se sabe, a enfrentarse a personas con influencia suficiente como para complicarles la vida sin dejar rastro. Varios admitieron que habían recibido advertencias ambiguas, nunca amenazas directas, pero sí mensajes lo suficientemente claros como para entender que insistir no era una buena idea. Paralelamente, la revisión de informes forenses reveló otro patrón inquietante: conclusiones redactadas con un lenguaje excesivamente categórico pese a basarse en pruebas incompletas,
descartes rápidos de hipótesis alternativas y una confianza absoluta en escenarios que, en otros contextos, habrían requerido análisis adicionales. Cuando se solicitó la opinión de expertos independientes, estos coincidieron en que muchos de aquellos dictámenes no eran falsos en sentido estricto, pero sí convenientemente limitados, formulados de tal manera que cerraban la puerta a cualquier lectura distinta. Todo ello llevó a una conclusión preliminar tan incómoda como difícil de demostrar. No parecía haber una gran conspiración visible, sino algo más sutil y eficaz, una suma de decisiones pequeñas, justificables por separado, que juntas creaban un sistema de protección informal, un modo de operar que garantizaba que ciertos nombres nunca aparecieran en primer plano. Y en el centro de esa red difusa, aunque todavía sin pruebas directas, empezaban a perfilarse vínculos con empresarios locales, patrocinadores de eventos públicos y figuras con acceso constante a despachos oficiales, personas cuya cercanía al poder había funcionado durante años como un escudo invisible, capaz de transformar hechos inquietantes en simples incidencias administrativas destinadas al olvido. A medida que la Fiscalía avanzaba en la revisión cruzada de expedientes, el foco se desplazó inevitablemente hacia las personas que habían tomado decisiones clave durante aquellos años, no como acusados formales, sino como piezas repetidas dentro de un mismo engranaje administrativo: comisarios, inspectores, médicos forenses y funcionarios judiciales que aparecían una y otra vez en casos distintos, siempre en momentos determinantes, siempre firmando resoluciones que ponían punto final a investigaciones aún incompletas. Ninguno de esos nombres era desconocido en la ciudad, al contrario, muchos gozaban de una reputación intachable, participaban en actos públicos, recibían reconocimientos institucionales y eran presentados como ejemplos de profesionalidad y compromiso con la comunidad, lo que hacía aún más difícil plantear cualquier duda sin ser acusado de conspiranoico o malintencionado. Sin embargo, al reconstruir cronológicamente los hechos, los investigadores detectaron una pauta preocupante en casi todos los casos sensibles. Las decisiones más controvertidas se tomaban en lapsos de tiempo extraordinariamente breves, a veces en cuestión de horas, sin dejar margen para contrastes externos o segundas opiniones, como si existiera una prisa estructural por cerrar antes de que alguien pudiera hacer demasiadas preguntas. Esa prisa se reflejaba también en la gestión de los testigos, muchos de los cuales habían declarado inicialmente percepciones vagas pero inquietantes, discusiones, presencias fuera de lugar, sensaciones de amenaza, y que posteriormente, tras breves contactos con la policía, modificaban su versión o directamente optaban por no colaborar más. En los expedientes, esos cambios quedaban registrados de forma aséptica, sin análisis del porqué ni seguimiento posterior, como si la retractación fuera una conclusión en sí misma. Cuando los fiscales comenzaron a localizar a algunos de esos testigos años después, se encontraron con un denominador común: miedo. Miedo a perder el trabajo, a verse señalados en una ciudad donde todo se sabe, a enfrentarse a personas con influencia suficiente como para complicarles la vida sin dejar rastro. Varios admitieron que habían recibido advertencias ambiguas, nunca amenazas directas, pero sí mensajes lo suficientemente claros como para entender que insistir no era una buena idea. Paralelamente, la revisión de informes forenses reveló otro patrón inquietante: conclusiones redactadas con un lenguaje excesivamente categórico pese a basarse en pruebas incompletas, descartes rápidos de hipótesis alternativas y una confianza absoluta en escenarios que, en otros contextos, habrían requerido análisis adicionales. Cuando se solicitó la opinión de expertos independientes, estos coincidieron en que muchos de aquellos dictámenes no eran falsos en sentido estricto, pero sí convenientemente limitados, formulados de tal manera que cerraban la puerta a cualquier lectura distinta. Todo ello llevó a una conclusión preliminar tan incómoda como difícil de demostrar. No parecía haber una gran conspiración visible, sino algo más sutil y eficaz, una suma de decisiones pequeñas, justificables por separado,
que juntas creaban un sistema de protección informal, un modo de operar que garantizaba que ciertos nombres nunca aparecieran en primer plano. Y en el centro de esa red difusa, aunque todavía sin pruebas directas, empezaban a perfilarse vínculos con empresarios locales, patrocinadores de eventos públicos y figuras con acceso constante a despachos oficiales, personas cuya cercanía al poder había funcionado durante años como un escudo invisible, capaz de transformar hechos inquietantes en simples incidencias administrativas destinadas al olvido. El testimonio del antiguo funcionario no provocó detenciones inmediatas ni titulares espectaculares, pero sí produjo algo quizá más peligroso para quienes habían confiado durante años en la inercia del silencio. Abrió una grieta dentro del propio sistema, porque por primera vez alguien describía con detalle un modo de operar que muchos habían intuido pero que nadie había puesto en palabras de forma tan clara. Según su relato, no existía una lista negra ni un protocolo secreto, sino una cadena de mensajes implícitos transmitidos en reuniones informales, pasillos y llamadas breves, frases ambiguas como "este asunto ya está suficientemente aclarado" o "no merece más recursos", que en la práctica funcionaban como órdenes difíciles de cuestionar, especialmente para quienes dependían de evaluaciones internas o aspiraban a ascensos. A partir de ese momento, la Fiscalía empezó a recibir más señales, casi siempre discretas, correos electrónicos anónimos, notas dejadas sin remitente, solicitudes de entrevistas bajo condición de confidencialidad absoluta, personas que durante años habían guardado silencio y que ahora, al percibir que algo estaba cambiando, decidían hablar, aunque fuera parcialmente. Entre esos nuevos contactos apareció un nombre que hasta entonces solo figuraba en segundo plano: Álvaro Montalbán, un empresario local vinculado a la organización de eventos culturales y deportivos, patrocinador habitual de actividades municipales y figura respetada en la ciudad, alguien cuya presencia en actos oficiales era tan constante que resultaba casi invisible. Su nombre no aparecía como sospechoso en ningún expediente, pero sí como referencia colateral en varios de ellos: contratos firmados por empresas relacionadas, cesiones de espacios, servicios subcontratados, siempre de forma legal y aparentemente transparente. Al analizar esos vínculos, los investigadores descubrieron que algunas de las jóvenes afectadas por los casos reabiertos habían tenido contactos laborales o informales con entornos gestionados por empresas del mismo grupo, trabajos temporales, prácticas no remuneradas, colaboraciones esporádicas que nunca quedaron registradas de manera formal y que, por tanto, resultaban difíciles de rastrear. En el caso concreto de Lucía Herrera, no existía constancia oficial de ninguna relación con Montalbán, pero una antigua compañera de clase declaró años después que Lucía le había comentado haber recibido una propuesta para colaborar en un evento cultural organizado en el puerto. Una conversación que en su momento no pareció relevante y que jamás fue incluida en el expediente original. Cuando los fiscales intentaron citar a Montalbán para una entrevista preliminar, su entorno legal respondió con rapidez y cortesía, ofreciendo plena colaboración pero solicitando aplazamientos reiterados por motivos de agenda, una estrategia habitual que, sin ser ilegal, permitía ganar tiempo y medir el alcance real de la investigación. Mientras tanto, en la ciudad empezaron a circular rumores, versiones deformadas de los hechos, filtraciones interesadas que hablaban de caza de brujas y de intentos de desprestigiar a personas honorables, una narrativa que caló especialmente entre quienes tenían vínculos económicos o sociales con los nombres señalados. Para los investigadores, ese clima no hacía sino confirmar que estaban tocando un nervio sensible, porque cuando una estructura informal se ve amenazada, suele reaccionar no con enfrentamiento directo, sino generando ruido, dudas y miedo. En ese punto, la investigación entró en una fase más delicada, una en la que cada movimiento debía calcularse con precisión, porque ya no se trataba solo de reconstruir lo ocurrido en el pasado, sino de decidir hasta dónde estaba dispuesto el sistema a protegerse a sí mismo antes de permitir que la verdad, fragmentada pero persistente, saliera finalmente a la luz.
La presión mediática comenzó a aumentar de forma gradual, no por una gran exclusiva, sino por la acumulación de pequeñas informaciones que, juntas, empezaron a construir un relato alternativo al oficial. Algunos medios regionales retomaron el caso de Lucía Herrera con cautela, utilizando un lenguaje prudente pero insistente, hablando de irregularidades, de expedientes reabiertos y de posibles responsabilidades institucionales, términos que evitaban acusaciones directas pero que resultaban suficientes para incomodar a quienes durante años habían operado sin escrutinio público. En paralelo, la Fiscalía recibió advertencias veladas sobre la conveniencia de no precipitar conclusiones, mensajes que llegaban a través de canales formales y también informales, recordatorios constantes de la importancia de la presunción de inocencia y de los riesgos de dañar reputaciones sin pruebas concluyentes, un discurso legítimo en apariencia, pero que en ese contexto funcionaba como un freno sutil. Mientras tanto, el entorno de Álvaro Montalbán desplegó una estrategia de normalidad absoluta, apariciones públicas cuidadosamente planificadas, comunicados breves reafirmando su compromiso con la ciudad, entrevistas centradas en su trayectoria empresarial y en proyectos sociales, todo diseñado para reforzar una imagen de transparencia y colaboración. Sin embargo, al analizar los movimientos financieros de algunas de las empresas vinculadas a su grupo, los investigadores detectaron transferencias irregulares y contratos cruzados difíciles de justificar desde un punto de vista estrictamente comercial, operaciones que no constituían delitos evidentes, pero que sí revelaban un entramado complejo de relaciones diseñado para diluir responsabilidades y complicar cualquier seguimiento directo. En ese contexto, el equipo decidió volver a las personas que habían estado más cerca de las víctimas, antiguos compañeros de trabajo, conocidos ocasionales, personal subalterno de eventos y locales, individuos que raramente aparecen en los informes oficiales pero que suelen ser testigos involuntarios de detalles cruciales. Fue así como surgió un nuevo testimonio, el de una mujer que había trabajado como coordinadora temporal en varios eventos del puerto durante aquellos años y que recordó con claridad a Lucía, no como una empleada formal, sino como una joven que había acudido a una entrevista informal y que se mostró visiblemente incómoda tras una conversación privada con uno de los organizadores. Según su relato, Lucía abandonó el lugar antes de lo previsto y comentó, casi en susurros, que no se sentía segura, una impresión que en su momento fue interpretada como nerviosismo, pero que ahora adquiría un significado distinto. La mujer admitió que nunca informó de ese episodio porque no consideró que tuviera relevancia y porque el ambiente de trabajo dejaba claro que hacer preguntas no era bien recibido. Años después, al ver el nombre de Lucía reaparecer en los medios, decidió contactar con la fiscalía, consciente de que su testimonio era tardío y frágil, pero convencida de que el silencio ya no era una opción. Ese tipo de declaraciones, aunque difíciles de convertir en pruebas sólidas, empezó a construir un contexto, una narrativa coherente en la que la desaparición de Lucía dejaba de ser un hecho aislado para integrarse en un entorno donde el poder, la precariedad laboral y el miedo se cruzaban de manera constante. Para los investigadores, el desafío consistía ahora en transformar esas voces dispersas en algo jurídicamente sostenible, sabiendo que cada paso en falso podía ser utilizado para desacreditar no solo el caso, sino todo el esfuerzo por revisar un pasado que muchos preferían mantener intacto. Conforme se acumulaban los testimonios y los indicios indirectos, la investigación empezó a generar una tensión interna que ya no podía ocultarse bajo el lenguaje técnico de los informes, porque cada nuevo dato apuntaba en la misma dirección sin llegar nunca a convertirse en una prueba definitiva, como si la verdad estuviera siempre a un paso de distancia. Los fiscales sabían que estaban construyendo un caso eminentemente contextual, basado en patrones de conducta, repeticiones significativas y silencios estratégicos, algo jurídicamente complejo en un sistema acostumbrado a hechos concretos y responsabilidades individuales claramente delimitadas. En ese escenario, el nombre de Álvaro Montalbán comenzó a aparecer con mayor frecuencia en conversaciones internas, no como autor directo de ningún delito probado,
sino como nodo central de una red de relaciones que explicaba por qué tantos expedientes habían seguido trayectorias similares, su capacidad para moverse entre el sector privado y la administración, para financiar iniciativas culturales y deportivas que daban visibilidad a la ciudad y para mantener una presencia constante en espacios de decisión, lo convertía en una figura difícil de cuestionar sin provocar un terremoto institucional. Aún así, la Fiscalía decidió dar un paso más y solicitó formalmente la revisión judicial de varios archivos cerrados durante el periodo analizado, una maniobra que, aunque legal, fue interpretada por muchos como una declaración de intenciones. La reacción no se hizo esperar, recursos presentados por abogados de alto perfil, comunicados que hablaban de persecución injustificada y una creciente presión política para no dañar la imagen de la ciudad, un argumento que resonaba especialmente en un contexto económico dependiente del turismo y de la inversión privada. Mientras tanto, dentro del equipo investigador surgían dudas legítimas sobre hasta dónde era posible llegar sin pruebas materiales irrefutables, sobre el riesgo de que todo el trabajo se diluyera en una maraña de sospechas imposibles de sostener ante un tribunal. Fue en ese momento de incertidumbre cuando apareció un elemento inesperado, la localización de un antiguo dispositivo de almacenamiento perteneciente a una empresa ya desaparecida, una de las muchas subcontratas que habían operado en eventos del puerto durante aquellos años. El dispositivo, encontrado durante una inspección rutinaria relacionada con otro asunto, contenía copias de seguridad incompletas, correos electrónicos fragmentados y registros de accesos que, aunque no mencionaban directamente a Lucía Herrera, sí revelaban prácticas opacas, acuerdos verbales convertidos en instrucciones escritas a medias y referencias a gestionar situaciones delicadas con rapidez y discreción. Para los investigadores, ese hallazgo no era aún la pieza clave que necesitaban, pero sí algo fundamental, la confirmación de que el entramado que estaban intentando describir había dejado huellas, rastros imperfectos pero reales, de una forma de actuar sistemática. A partir de ahí, la investigación entró en una fase decisiva, porque por primera vez existía la posibilidad de vincular testimonios humanos, siempre vulnerables al paso del tiempo y al miedo, con documentos que, aunque incompletos, podían dotar de consistencia a una historia que llevaba años pidiendo ser escuchada, y porque quedaba claro que lo que estaba en juego ya no era solo esclarecer la desaparición de Lucía, sino demostrar que durante demasiado tiempo, en esa ciudad, el poder había aprendido a operar sin dejar demasiadas pruebas, confiando en que el silencio sería siempre suficiente. La aparición de los archivos digitales incompletos marcó un punto de inflexión en la investigación, no tanto por lo que decían explícitamente, sino por lo que insinuaban entre líneas, porque en ellos se repetían expresiones ambiguas, códigos internos y referencias a actuaciones rápidas que encajaban con los testimonios recogidos durante meses. Al analizarlos con detenimiento, los peritos informáticos detectaron que muchos correos habían sido eliminados de forma selectiva, conservando solo fragmentos que, aún así, revelaban una obsesión constante por controlar daños, minimizar conflictos y evitar que determinados incidentes trascendieran más allá de un círculo reducido. Ese patrón reforzó la hipótesis de que no existía una organización criminal clásica, sino una red informal de intereses alineados, capaz de reaccionar con eficacia cada vez que surgía una situación potencialmente peligrosa para su estabilidad. Paralelamente, la Fiscalía decidió convocar a varios testigos clave que hasta entonces solo habían hablado de manera extraoficial, ofreciéndoles garantías legales y protección limitada, una decisión que generó nerviosismo inmediato en la ciudad, donde comenzaron a circular rumores sobre citaciones, declaraciones inminentes y posibles imputaciones, alimentando un clima de sospecha generalizada. Algunos de esos testigos, al verse respaldados institucionalmente por primera vez, confirmaron versiones que antes habían expresado con cautela, describiendo reuniones improvisadas tras ciertos incidentes, llamadas urgentes a altas horas de la noche y la sensación compartida de que alguien más arriba estaba al tanto de todo, aunque nunca se identificara de forma directa. En el caso concreto de Lucía Herrera,
una antigua trabajadora administrativa aportó un detalle especialmente inquietante. Recordó haber visto su nombre en un listado interno de asuntos sensibles relacionado con actividades del puerto, un documento que, según dijo, fue retirado pocos días después sin explicación y que jamás llegó a formar parte de ningún expediente oficial. Aunque ese recuerdo no podía corroborarse documentalmente, coincidía con otros relatos que apuntaban a la existencia de mecanismos paralelos de gestión de crisis, diseñados para anticiparse a posibles problemas antes de que adquirieran dimensión pública. Mientras tanto, la presión sobre los investigadores aumentaba desde distintos frentes, con solicitudes constantes de información, advertencias sobre la fragilidad jurídica del caso y recordatorios insistentes de que el paso del tiempo jugaba en contra de cualquier intento de reconstrucción exhaustiva. Aún así, el equipo tenía claro que había llegado demasiado lejos como para retroceder, porque cada testimonio añadido, cada archivo recuperado y cada silencio inexplicable reforzaban una conclusión incómoda. Durante años, en esa ciudad, no se trató de encubrir un único delito, sino de mantener intacta una forma de funcionar que priorizaba la protección del poder local sobre la búsqueda de la verdad. Y el caso de Lucía Herrera empezaba a perfilarse, más que nunca, como el símbolo de todo lo que se había decidido no mirar. Con las nuevas declaraciones sobre la mesa, la investigación entró en una fase especialmente frágil, porque cada avance parecía provocar una reacción inmediata destinada a neutralizarlo, no mediante enfrentamientos abiertos, sino a través de maniobras sutiles que buscaban desacreditar fuentes, cuestionar procedimientos y sembrar dudas sobre la legitimidad misma del proceso. Algunos testigos comenzaron a recibir llamadas de antiguos superiores preocupados por su bienestar, otros encontraron obstáculos inesperados en sus trabajos o trámites administrativos, pequeñas señales que, aunque difíciles de demostrar, reforzaban la sensación de que hablar seguía teniendo un precio. En ese contexto, la Fiscalía decidió priorizar la protección de las personas que habían accedido a declarar, estableciendo protocolos de confidencialidad más estrictos y limitando la circulación interna de información sensible, una medida necesaria pero que también ralentizaba el ritmo de la investigación y aumentaba la tensión entre quienes exigían resultados rápidos. Al mismo tiempo, los abogados de los posibles implicados intensificaron su actividad, presentando recursos contra casi cada diligencia, solicitando nulidades por defectos de forma y apelando al derecho al honor frente a lo que calificaban como una investigación prospectiva sin base sólida. Ese pulso jurídico, aunque esperado, evidenciaba hasta qué punto el caso había dejado de ser una revisión histórica para convertirse en una amenaza real para intereses consolidados. Mientras tanto, los peritos continuaban trabajando sobre los archivos digitales recuperados, intentando reconstruir conversaciones borradas y cadenas de decisiones fragmentadas. Un trabajo minucioso que avanzaba lentamente pero que empezaba a revelar algo esencial. La repetición sistemática de ciertas expresiones y la participación recurrente de las mismas personas en la gestión de incidentes delicados, lo que permitía inferir una coordinación no escrita pero constante. En paralelo, se reexaminaron informes policiales antiguos a la luz de esta nueva información, y en varios de ellos se detectaron contradicciones internas que antes habían pasado inadvertidas, cambios de criterios sin justificación aparente y conclusiones apresuradas que ahora resultaban difícilmente defendibles. Todo ello reforzaba la idea de que el mayor obstáculo para llegar a la verdad no era la falta absoluta de indicios, sino el desgaste provocado por años de decisiones orientadas a cerrar, archivar y olvidar, un desgaste que había erosionado pruebas, debilitado recuerdos y normalizado la ausencia de respuestas. Para los investigadores, el desafío ya no consistía solo en probar qué había ocurrido con Lucía Herrera, sino en demostrar que el sistema había fallado de manera estructural, algo que exigía no solo hechos, sino también un relato sólido capaz de explicar cómo tantas piezas pudieron encajar sin que nadie pareciera responsable directo, una tarea tan compleja como necesaria si se quería evitar que todo terminara, una vez más, en el silencio.
Fue en ese punto de máxima tensión cuando la investigación alcanzó una frontera delicada, una en la que cada decisión podía tener consecuencias irreversibles, porque el tiempo ya no jugaba solo en contra de las pruebas, sino también en contra de la voluntad de quienes seguían dispuestos a hablar. Algunos testigos comenzaron a mostrar signos claros de desgaste emocional, dudas, miedo a represalias futuras. Y no faltaron quienes solicitaron suspender o aplazar sus declaraciones alegando problemas de salud o familiares, una reacción comprensible pero que evidenciaba hasta qué punto el peso de los años y del silencio acumulado resultaba asfixiante. A pesar de ello, la Fiscalía consiguió consolidar un núcleo de testimonios coherentes que, aunque no describían un mismo hecho concreto, sí coincidían en una percepción compartida. La existencia de un circuito informal de decisiones rápidas destinado a contener cualquier situación que pudiera convertirse en escándalo, un circuito que operaba al margen de los procedimientos oficiales y que se activaba siempre que aparecían nombres influyentes o intereses económicos relevantes. En ese contexto, se produjo una comparecencia especialmente significativa, la de un antiguo mando intermedio de la policía local que, tras años de silencio, reconoció que en determinadas investigaciones había recibido indicaciones para limitar diligencias, no mediante órdenes explícitas, sino a través de recomendaciones por el bien del servicio que dejaban claro hasta dónde se podía llegar. Su declaración, cuidadosamente formulada, evitaba señalar a responsables directos, pero confirmaba que el cierre prematuro de ciertos casos no había sido fruto del azar. Ese testimonio, sumado al análisis de los archivos digitales y a las contradicciones detectadas en informes oficiales, permitió a los investigadores construir por primera vez una línea argumental consistente, una narrativa que explicaba cómo la desaparición de Lucía Herrera había quedado atrapada en una dinámica de protección sistémica que no necesitaba ocultar un delito concreto para resultar efectiva, porque bastaba con desactivar la investigación. Sin embargo, justo cuando esa narrativa empezaba a tomar forma, surgió un nuevo obstáculo: la prescripción de posibles responsabilidades penales y la dificultad de encajar jurídicamente hechos fragmentados ocurridos años atrás, un problema que obligó a replantear la estrategia y a asumir que quizá no habría un juicio tradicional con condenas claras, sino un proceso mucho más complejo orientado a depurar responsabilidades institucionales. Para muchos dentro del equipo, ese escenario resultaba frustrante, pero también inevitable, porque lo que estaba emergiendo no era la historia de un único crimen resuelto, sino la demostración de cómo un sistema puede fallar de manera prolongada sin romperse nunca del todo, y cómo ese fallo deja a las víctimas suspendidas en un limbo permanente. En ese momento, la figura de Lucía Herrera volvió a ocupar el centro del relato, no como un nombre más en una lista, sino como el símbolo de una pregunta que ya no podía evitarse: si durante años fue posible que su desaparición quedara diluida entre procedimientos, silencios y decisiones calculadas, ¿cuántas otras historias similares habían quedado enterradas sin que nadie las reclamara? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer el sistema ahora que, por primera vez, alguien había decidido no mirar hacia otro lado? El inicio de la fase final de la investigación no vino acompañado de detenciones ni de confesiones espectaculares, sino de algo mucho más incómodo para las instituciones implicadas: la constatación pública de que el problema no podía resolverse señalando a una sola persona, porque lo que había quedado al descubierto era una forma de funcionar sostenida en el tiempo, una suma de decisiones aparentemente racionales que, encadenadas, habían permitido que la desaparición de Lucía Herrera y otros casos similares se diluyeran sin respuesta. Ante ese escenario, la Fiscalía optó por una estrategia distinta, centrada no tanto en demostrar un crimen concreto ya difícil de probar, sino en exponer con claridad las fallas estructurales que habían impedido investigar con rigor desde el primer momento. Esa decisión marcó un giro narrativo y jurídico, porque desplazó el foco del que pasó exactamente al por qué no se investigó como debía, una pregunta que obligaba a revisar procedimientos, responsabilidades y culturas internas que hasta entonces se habían dado por sentadas.
En audiencias preliminares y comparecencias públicas cuidadosamente medidas, los fiscales comenzaron a presentar el caso de Lucía como ejemplo paradigmático de una cadena de omisiones, mostrando cómo decisiones tomadas en las primeras horas, la clasificación apresurada de la desaparición, la falta de protocolos ampliados, la ausencia de coordinación externa, habían condicionado todo lo que vino después, cerrando puertas que nunca volvieron a abrirse. Al mismo tiempo, se reconoció de forma implícita algo que durante años se había evitado decir en voz alta, que la familia de Lucía había sido relegada a un papel secundario, tratada más como un elemento emocional que como una fuente legítima de información, una actitud que no solo agravó su dolor, sino que también privó a la investigación de datos relevantes. En ese contexto, la madre de Lucía fue llamada a declarar nuevamente, esta vez no como una voz insistente que incomodaba, sino como una pieza central de un relato que, por fin, empezaba a ser escuchado. Su testimonio, sereno pero cargado de años de espera, puso de manifiesto algo esencial para entender el alcance del caso, que el verdadero daño no había sido únicamente la desaparición, sino el abandono institucional posterior, la sensación de haber quedado sola frente a un sistema que decidió demasiado pronto que no valía la pena seguir buscando. Ese cambio de enfoque no ofrecía una resolución clásica ni la promesa de una verdad completa, pero sí abría una grieta definitiva en el silencio, porque por primera vez se aceptaba oficialmente que el caso de Lucía Herrera no había sido gestionado como debía y que esa falla no era un accidente aislado, sino el resultado de una estructura que durante años priorizó la estabilidad y la imagen por encima de la verdad, una conclusión que, aunque insuficiente para cerrar heridas, marcaba el inicio de una rendición de cuentas largamente postergada. A medida que el proceso avanzaba hacia su desenlace institucional, la ciudad empezó a experimentar un cambio sutil pero perceptible. Una alteración en la forma en que se hablaba del pasado y en cómo ciertos nombres dejaban de pronunciarse con la seguridad de antes, ya no se trataba de rumores ni de conversaciones en voz baja, sino de debates abiertos en medios locales, de preguntas incómodas en plenos municipales y de una creciente presión social para que se explicara cómo había sido posible que durante años se repitieran los mismos errores sin consecuencias visibles. Aunque no se produjeron condenas penales directas relacionadas con la desaparición de Lucía Herrera, sí se iniciaron procedimientos disciplinarios y revisiones internas que afectaron a varias áreas clave, un reconocimiento implícito de que algo había fallado de forma grave y sostenida. Para muchos observadores, esas medidas resultaban insuficientes, pero también representaban una ruptura con la lógica anterior, aquella que confiaba en que el tiempo bastaría para borrar cualquier rastro de responsabilidad. En ese nuevo escenario, antiguos protagonistas del entramado informal comenzaron a distanciarse unos de otros, a matizar declaraciones pasadas y a adoptar un perfil bajo, conscientes de que la protección tácita que había funcionado durante años ya no era tan sólida. Mientras tanto, la figura de Lucía se transformó en un símbolo más amplio, no solo de una desaparición sin resolver, sino de todas las historias que quedaron atrapadas en procedimientos incompletos y decisiones apresuradas. Su nombre empezó a aparecer en actos de memoria, en iniciativas ciudadanas que reclamaban cambios en los protocolos de actuación y en debates académicos sobre la responsabilidad institucional. Para su madre, el cierre parcial del caso no significó justicia en el sentido clásico, pero sí algo que durante mucho tiempo había parecido inalcanzable, el reconocimiento público de que su lucha no había sido en vano y de que la versión oficial que la había aislado durante años estaba, por fin, siendo cuestionada. En los últimos informes, la Fiscalía dejó constancia de una conclusión tan clara como incómoda, que la ausencia de una verdad completa no equivalía a la inexistencia de un daño, y que la responsabilidad del Estado no terminaba en la persecución del delito, sino también en la obligación de investigar con rigor y humanidad. Así, el caso de Lucía Herrera no se cerró con una respuesta definitiva sobre lo ocurrido aquella noche de octubre, sino con una advertencia dirigida al futuro, una que este documental recoge como su reflexión final.
Cuando un sistema decide no mirar, el silencio se convierte en cómplice y las historias que quedan sin resolver no desaparecen, solo esperan el momento en que alguien esté dispuesto a escucharlas. El cierre definitivo del caso no llegó con una verdad revelada ni con una confesión tardía, sino con algo mucho más difícil de aceptar, la certeza de que, en determinadas circunstancias, la justicia puede quedarse a medio camino cuando el tiempo, el miedo y las estructuras de poder han hecho su trabajo durante demasiado tiempo. En la resolución final, las instituciones reconocieron fallos, asumieron responsabilidades genéricas y prometieron cambios en los protocolos, pero evitaron cuidadosamente señalar un origen concreto del daño, dejando a Lucía Herrera en ese espacio incómodo donde no se la considera una víctima oficial de un crimen probado, pero tampoco una joven que simplemente decidió desaparecer. Para la ciudad, el proceso supuso una pérdida irreversible de inocencia, porque obligó a muchos a enfrentarse a la idea de que la tranquilidad que durante años se exhibió como identidad había tenido un coste silencioso, pagado por quienes no tuvieron voz ni protección suficiente. El nombre de Lucía quedó inscrito en informes, debates y reformas administrativas, pero sobre todo en la conciencia colectiva como recordatorio de lo que ocurre cuando la comodidad institucional pesa más que la búsqueda de la verdad. Este documental no ofrece respuestas cerradas ni finales tranquilizadores, porque la historia realista que ha reconstruido demuestra que no todos los crímenes dejan huellas claras y que no todas las injusticias se resuelven en un tribunal. A veces, lo único que queda es la obligación de no olvidar y de reconocer que el silencio, cuando se repite y se normaliza, también es una forma de violencia. Años después de aquella noche de octubre, nadie puede afirmar con certeza qué ocurrió con Lucía Herrera, pero sí se puede afirmar algo esencial: su desaparición dejó al descubierto un sistema que prefirió mirar hacia otro lado, y mientras ese sistema no cambie de raíz, otras historias seguirán corriendo el riesgo de quedar enterradas bajo expedientes cerrados, frases administrativas y una calma aparente que, como aprendió esta ciudad demasiado tarde, no siempre significa justicia.